también un poquito asustado. Yo decía algo en la iglesia el otro día, pero yo creo que hoy lo digo con más razón, que yo calzo grande, pero los zapatos me quedan grandes en esta noche. Por la naturaleza de esto, pero también por el tema. Imagínese usted, la gloria del Evangelio en la creación y la caída. Son cosas que yo estoy seguro que ningún hombre en la tierra es digno de hablar. Sin embargo, el Señor en su gracia permite que pecadores, miserables, infelices, pero con la gracia de Dios, Él permite que pasen todas estas cosas. Así que aquí estamos, mis hermanos, ya estoy arriba, no me puedo echar para atrás. Así que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 3 y vamos a mirar allí donde vamos a estar en esta noche viendo la palabra de Dios y vamos a ver 4 cosas en esta noche. Es como hemos sido perfectamente diseñados, esto habla sobre la creación, pero en segundo lugar también, como decimos, somos terriblemente corrompidos, hablando de la caída. En tercer lugar, cómo Dios es pacientemente fiel, y terminaremos también hablando de cómo somos gloriosamente salvados por ese glorioso evangelio del Señor. Tenemos la Biblia abierta, Génesis capítulo 3, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo quiero leer un versículo, entonces el siguiente usted lo lee conmigo, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Leemos todos juntos. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Leamos todos juntos el versículo 15 que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa del Salvador. Amén y amén. El Señor bendiga nuestras vidas por medio de su palabra. En esta noche el tema es la gloria del Evangelio en la creación y la caída. Yo cuando era pequeño, cuando todavía podía entrar en un carro sin tener que agacharme, en esos días, hace un tiempito ya, yo recuerdo que había una canción, podríamos decir, que hacía siempre antes de orar con la familia. Y esa canción decía: vamos a orar cerrando los ojitos, en reverencia, en su presencia, vamos a orar, sí. Había un problema: si Juancito no decía la canción, no había oración. No importa que ya estaban faltando 3 minutos para salir ya al trabajo, al colegio, había que mencionar la canción. Me impresiona esto cuando yo lo recuerdo, porque hay muchas cosas que nosotros a veces decimos o palabras que utilizamos en nuestra vida cristiana y a veces uno no entiende, no agarra del todo el concepto de lo que nosotros estamos diciendo. Cuando decimos gloria, cuando decimos aleluya,
Es nuestra pregunta y debe ser nuestra interrogante, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Muchas veces nosotros cantamos y está ahí la letra y uno, está bellísima la letra, pero a veces uno no llega a entender del todo qué es lo que está cantando. Pasa con los himnos, pasa con las canciones, pasa con pasajes de la Biblia, pasa con palabras que nosotros usamos. Pero en esta noche veamos en primer lugar qué es lo que significa gloria. O sea, ¿a qué nos referimos cuando nosotros decimos gloria precisamente? En Isaías capítulo 6, usted se acordará conmigo que hay una visión en donde dice que estaban los serafines tapando su rostro, tapando su cuerpo también, volando delante del trono de Dios. Ellos dicen una palabra repetidamente 3 veces. ¿Cuál es la palabra? Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y un hermano hace la pregunta, ¿por qué dice toda la tierra está llena de tu gloria? ¿Por qué no dice más bien, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su santidad? Y él pregunta, ¿por qué dice gloria? ¿Por qué no dice santidad en ese versículo? Y algo que él menciona, con lo que yo también estaría de acuerdo, es que la gloria de Dios es la santidad de Dios cuando es puesta en exhibición, cuando Dios despliega su gloria, cuando Dios exhibe su santidad delante de todos nosotros, nosotros podemos sentirla y mirarla con los ojos del corazón. Esa es la gloria de Dios. Y es interesante, pero eso nos trae otra pregunta también. Si esa es la gloria, la santidad de Dios cuando se exhibe y está puesta allí para nosotros mirarlo con los ojos del corazón, si esa es la gloria, entonces, ¿qué es la santidad? Y la santidad, o esta palabra, viene de una palabrita que lo que significa es que es algo separado, algo único. Cuando nosotros pensamos en las cosas comunes, todas las cosas comunes ya nadie lo quiere. Un iPhone 5 es algo muy, muy común, o 6. Ya hay mucha gente, pregúntale a un muchacho, al hijo suyo, si él quiere un iPhone 5. Le va a decir, no, ya eso quedó atrás. Eso es fácil de conseguir. Yo quiero un 14 o etcétera. Todas las cosas que son comunes para nosotros, nosotros dejamos de apreciarla y mirarla. Mire la ciudad tan bella en que nosotros vivimos. Personas vienen de lejos aquí a Puerto Plata y dicen, esta ciudad es bellísima. Y uno se para en el malecón y es como, sí, está bonito, ¿verdad? Porque las cosas que nosotros miramos una y otra vez, cuando se vuelve común, entonces deja de ser especial. La palabra santidad viene de este término que es especial, y la cosa con Dios es que Dios jamás deja de ser santo. Dios jamás se vuelve común. Dios siempre sigue siendo único, sumamente especial. No hay nada como Dios. No hay nadie como Dios, porque Dios es santo, 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 dice tu palabra. Y cuando esta unicidad de Dios, cuando este saber en nosotros que Dios es único, que no hay nadie como Él, que no hay nada como Él, que no hay nada en el mundo como Dios, cuando esto entonces se muestra en la creación y brilla en nuestro corazón y podemos ver con los ojos del corazón esta santidad de Dios desplegada, esa es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios en el Evangelio, mis queridos hermanos, es el tema que tenemos para este día, en la creación y en la caída. Vamos a ver la primera cosa, que es perfectamente diseñado. ¿Cómo que tiene que ver la creación precisamente con el Evangelio? Bueno, en la creación Dios hace todo el mundo en 6 días y Él entonces forma al hombre del polvo de la tierra y entonces de ahí del hombre también forma a la mujer, y vemos esto en Génesis capítulo 1, como dice que Él formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2 comienza y es como si fuera una lupa al primer día de la creación. Y en Génesis capítulo 2 entonces nos da detalles de cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego la mujer, y estaban allí en el huerto del Edén y todas las cosas iban bien. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios en formar al hombre y a la mujer? Bueno, nosotros podríamos mencionar 3 cosas. En primer lugar, para disfrutar la gloria de Dios. Esa santidad de Dios, de que Dios es único, de que no hay nada como Dios, de que no hay nadie como Dios. Esto exhibido, puesto en exhibición, en primer lugar, Dios crea al hombre, crea a la mujer, para que ellos puedan precisamente disfrutar y deleitarse en su gloria. Y la gloria de Dios precisamente es esta
Es esta relación, o lo que el hombre habría de disfrutar, es esta comunión, esta relación que tienen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios en tres personas, pero siendo un solo Dios, en toda la Trinidad, con esta relación de amor, de gozo, de paz, de todos los buenos atributos que Dios tiene. Y eso mismo Dios entonces quiere extender eso al hombre, para que el hombre mire su gloria y el hombre sea feliz, para que el hombre admire la grandeza y la gloria del Señor. Pero también para revelar los atributos de Dios. Dios crea al hombre para que el hombre también sea una imagen de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y creó Dios al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Para que el hombre revele los atributos de Dios. Para que Dios es verdad y entonces el hombre también reflejar esa verdad de Dios. Dios es amor. Y entonces el hombre reflejaba esa relación de amor que Dios tiene con su esposa y con los demás también. En primer lugar, amor a Dios y en segundo lugar, extendiendo ese mismo amor que es Dios hacia todas las personas. Dios le da un mandato a Adán y Eva y es fructificad, multiplíquense. Y precisamente la idea con esto es que toda la tierra sea llena de imágenes visibles y caminantes de Dios. Que todos esos atributos de Dios y que la misma gloria a Dios de alguna manera fuera precisamente presentada en todo el mundo. En tercer lugar también, para que ellos puedan extender esta misma gloria, los atributos de Dios. Es como las personas que son fanáticas del baloncesto. Ellos disfrutan el baloncesto. Y si hay un juego en una cancha, son los primeros en llegar. Ellos están disfrutando esto. En segundo lugar, ellos también quieren reflejar a aquellos que ellos siguen. Admiradores de esta grande estrella de la NBA, el que es admirador de esa estrella de NBA y le gusta jugar basquetbol, adivine a quién se va a aparecer jugando en una cancha. Va a estar imitando todos los movimientos, va a estar imitando la forma. Incluso hoy en día es muy común que se imiten los ademanes que usan los basquetbolistas. Ellos siempre hacen algo para celebrar. Y usted ve la cancha llena de que encesta un tiro, un punto, ahí ellos están también imitando. En tercer lugar, también ellos quieren extender esto a otras personas. O sea, no es suficiente con que yo sea feliz jugando basquetbol o con el baloncesto. Yo también tengo que extenderle esto a otras personas y por eso que tú ves que pregunto y digo, oye, ¿viste el juego anoche? O, oye, ¿qué tú piensas de fulano y fulano? No, tú tienes que ver a fulano y fulano jugando. Y este gozo que le produce, porque no es una obligación. Es un gozo que le produce, una felicidad por compartir. Si tiene un hijo también, quiere que el hijo mismo juegue baloncesto. Y todas estas cosas son precisamente lo que Dios anhelaba con el ser humano. En primer lugar, que se deleitara, que fuera feliz en su gloria. En segundo lugar, que reflejara esos mismos atributos de Dios. Y en tercer lugar, que extendiera la gloria y los atributos de Dios al mundo entero. Este era el propósito, este es el diseño, el perfectamente diseñados. Pero en tercer lugar, mis hermanos, en segundo lugar, vemos cómo fuimos terriblemente corrompidos. Si usted leyó conmigo allí, usted vio que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Pensemos en estas tres cosas que acabamos de mencionar. En primer lugar es deleitarse en la gloria de Dios. Ese es el diseño. Pero ahora luego del pecado y la caída es todo lo contrario. Ya ellos ya no disfrutan a Dios. Ahora, ¿cuál es su relación con Dios? Bueno, en primer lugar, temor y vergüenza. Porque entonces Dios llama a Adán y dice, yo temí y tuve vergüenza también. En segundo lugar, vive escondido y a espaldas de Dios. Y dice Job también en el capítulo 31, 33, yo no voy a ser como Adán. Adán escondió su pecado. Yo no quiero hacer con él, pero esta es la reacción del ser humano. En primer lugar es vivir sin deleitarse en Dios. En segundo lugar es también vivir en vergüenza y escondido de Dios. Pero en tercer lugar también es excusándose de su pecado. ¿Qué atrevimiento tuvo Adán en decir, la mujer que tú me diste? O sea, eso no fui yo. Eso fue la mujer que tú me diste a mí. Se busca otro culpable, pero no soy yo. Mis hermanos, esto no es lo mismo que vemos en el mundo hoy. Las personas se excusan de su pecado. No, mi papá. No porque mi barrio. Excusa tras excusa tras excusa. Vamos a Génesis y vamos a ver lo mismo.
Es excusa tras excusa tras excusa, pero eso se llama pecado. Ese pecado que separa al hombre de Dios. En primer lugar, ya no disfruta a Dios, ya no disfruta la gloria de Dios. Ahora es de espaldas a Dios, poniendo excusas por su pecado. En segundo lugar también, ahora ya no es una imagen de Dios. La idea era que el hombre fuera una imagen de Dios, que revelara sus atributos. Y ahora es una imagen distorsionada de Dios. Es como un espejo que está roto. No sé si usted ha visto en algunas tiendas estos espejos que ponen a uno delgado, esos son buenos. Otros que lo ponen así como más ondulado, otro que le ponen la cabeza grande o chiquita. Hay de todo tipo de espejos. La imagen está distorsionada y uno dice, ese soy yo de verdad. Hay espejos o ascensores que uno se para y dice, ese soy yo de verdad. Y es porque la imagen a veces cambia. Nosotros seguimos siendo imagen de Dios, pero somos una imagen distorsionada. Porque no reflejamos los atributos de Dios como nosotros deberíamos. Y esto también cambió en el huerto del Edén cuando cayó el hombre. Ya no muestra la bondad y el amor y el gozo de Dios. Ahora el hombre se queja de sí mismo, de su situación, de su mujer. Ahora el hombre es desobediente. Ahora el hombre pasa a ser ingrato. Y todas las cosas cambian. Esa verdad de Dios es cambiada por mentira. Ese amor de Dios es cambiada por odio y violencia. O no conocemos Génesis 4, Caín a su hermano. Ese amor y esa paciencia y esa paz de Dios ahora es todo cambiado por causa del pecado del corazón de Adán y del corazón de Eva. Pero en tercer lugar, ya no extiende la gloria de Dios. Porque ¿qué fue lo que vimos? Era para ser un reflejo de la gloria de Dios, para extender los atributos de Dios, deleitar su gloria, extender sus atributos. Pero ahora el hombre ya no quiere extender la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere todo hombre? Extender su propio reino y su propia gloria a los confines de la tierra. ¿Qué es lo que quiere todo hombre? Yo quiero ser feliz, pero lejos de Dios. Y esto es lo que había pasado con Adán y Eva. Ya no querían extender la gloria de Dios, ahora querían extender sus propias obras. Y uno diría, pero eso no es nada grave. ¿Cómo que no es nada grave? Piensa en lo que ha hecho el pecado en todo el mundo. El pecado, dice J.C. Ryle, escribiendo en una carta a hombres jóvenes, mira cómo echó de Edén a Adán y Eva. Mira cómo el pecado fue motivo del diluvio que arrasó con el mundo. Mira cómo el pecado fue el motivo por el cual descendió fuego sobre Sodoma y Gomorra. Mira cómo el pecado fue el motivo por el cual se ahogaron las muertes, se ahogaron las huestes de Faraón en el Mar Rojo. Mira cómo el pecado fue el motivo por el cual las naciones cananeas fueron también destruidas y las 12 tribus de Israel fueron también esparcidas. Mira cómo el pecado ha hecho todo esto, pero piénsate más el día de hoy, no nada más en la Biblia. Piensa en el día de hoy lo que hace el pecado. El pecado ha causado y sigue causando dolor, enfermedad, muerte, contienda, pleito, división, envidia, celos, malicia, engaños, fraudes, estafas, violencia, opresión, robos, egoísmo, crueldad, ingratitud. Y todos estos son frutos del pecado. Entonces sí es algo serio lo que pasó en el Edén. Y cuando nosotros vemos esta imagen del pecado, es que uno se da cuenta que ese mismo pecado que mora en nuestro corazón es algo serio también. Fue algo serio lo que pasó en el Edén. Y muchas personas se excusan y dicen, no, porque yo no soy tan malo. Pero ¿con quién te estás comparando? Hay una historia de dos hermanos que no solían ser fáciles. Estos hermanos eran, en buen dominicano, si se puede usar el término, nosotros usamos la palabra, eran bellacos. Estos dos hermanos, uno de ellos un día muere y el otro le pide, el que sigue todavía en vida, le pide a un pastor de la comunidad si él podía auspiciar un funeral para su hermano. Y él le pedía al pastor, diga lo que usted quiera, hable de lo que usted quiera, usted se encarga de eso, pero por favor, mencione esto nada más, que mi hermano es un santo, eso es lo único que yo quiero. Y entonces el pastor, me imagino que lo habrá pensado un poquito y al final aceptó. Y entonces llega el día del funeral y está hablando, ¿no? Y menciona y habla algunas cosas de la vida de ese hermano que había fallecido. Decía, este hombre fue un ladrón y fue inmoral. Y menciona una lista de otras cosas. Y el hermano estaba allí como, ¿dónde quedó el acuerdo? Y él seguía mencionando algunas cosas de su vida y dijo al final, pero comparado con su hermano, él era un santo.
Y uno piensa, claro, claro que sí. Si yo me comparo con otro, ahí sí yo puedo decir, ay, yo soy un santo. Pero compárate con las Escrituras y tú vas a ver que somos tan pecadores y tan inmerecedores de gracia. Y aún así ese título, en la gloria del Evangelio en la creación, pero también en la caída. No hay evangelio sin caída, mis queridos. No hay buenas nuevas sin haber malas noticias primero. Esto no quiere decir que luego que el hombre pecó, Dios se estuvo rascando la cabeza divina diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, Dios se tiene todo en control. Y usted venía de eso el día de ayer. La gloria del evangelio es desde antes de la creación del mundo. La misericordia de Jehová, dice Salmo 103, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su misericordia sobre los hijos de los hijos. Dios no tiene nada que se salga de sus planes, pero al mismo tiempo esta caída es precisamente lo que nos da paso a las buenas nuevas que son el evangelio. Aún en medio del pecado, Dios sigue obrando también. Aún en medio de Satanás tratando de hacer artimañas y cosas, y uno podría mencionar varios ejemplos. Mira cómo Caín mata a su hermano, pero Dios tenía un sustituto. O no es ese el significado de ese sustituto. Mira cómo Herodes trató de hacer todo esto para matar a todos los bebés en ese tiempo, pero Dios sigue fiel a su promesa. Y José con su familia fue a Egipto y luego entonces volvieron. Mira cómo Satanás trata por medio de Judas Iscariote, que dice entonces y entró en Judas y Judas engaña al Señor y pasa todo esto, pero Dios sigue cumpliendo su plan. En medio de todas estas cosas, en medio de rebeldía, en medio del pecado de los hombres, en medio de Satanás tratando de hacer esta cosa, nosotros estamos tranquilos porque Dios sigue llevando a cabo su plan. Porque el Señor es soberano y poderoso. No hay evangelio sin caída, pero también nosotros vemos, versículo 15, las grandes nuevas que tenemos aquí. Y es que dice, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el primer y gran anuncio del glorioso evangelio del Señor Jesucristo, donde Dios, en medio de las artimañas de Satanás, en medio del pecado del hombre, en medio de la caída, Dios dice, habrá un Salvador. Y ese Salvador viene. Y nosotros vemos todo el progreso de la historia redentora, Dios cumpliendo su promesa, el glorioso plan de Dios que fue persistente, aun cuando incluso los que eran parte del plan de Dios le fallaron. Los que eran parte de ese plan de Dios fallaron también, pero Dios no falla. Dios sigue siempre fiel. ¿Cómo fallaron? Piensa por un momento en Adán y Eva. Fallaron al Señor. Piensa en precisamente cómo entonces Dios provee a Set para que su plan, su promesa continúe de que Cristo vendría a esta tierra a liberarnos del pecado, de la muerte y de la maldad. Piensa en Noé. Toda la tierra destruida, pero Dios tenía allí en Noé, en su hijo Set, quien iba a continuar también con esta promesa. Piensa en Abraham. Abraham fue llamado por Dios y entonces Dios le promete, tendrás un hijo, y entonces ahí afirma la promesa del Salvador, de que todas las naciones serán benditas en ti. Y entonces en un pecado, en un gran pecado, él trata de ayudar a Dios, o no sabríamos lo que estaba haciendo, comete este error, pero aún en medio de esa falla, nosotros vemos la fidelidad de Dios en que Él sí prometió lo que había dicho, y Sara tuvo un hijo, tuvo a Isaac, y Dios siguió cumpliendo su promesa. Piensa en Jacob también, piensa en sus hijos. Nosotros vemos toda esta historia de todas las cosas que pasan. Piensa en cómo ellos vendieron a este hermano José, y José llegó a parar en Egipto, pero gracias a José llegó a parar en Egipto. Ellos luego se salvaron en los años de hambre. Y por ellos salvarse en esos años de hambre, el linaje de Dios por medio de Judá siguió también. Porque Dios sigue cumpliendo su promesa. Habrían muerto de hambre, pero Dios los salvó, porque Dios es fiel a su promesa. Piensa también en Elimelech, como él sale con Noemí. Hay hambre aquí, vámonos de aquí. Y sale a la tierra de Moab. Y allí lamentablemente muere él, muere Malión, muere Kelión, sus dos hijos. Queda Noemí. Queda Orfa, queda Ruth, y Ruth dice, no, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, yo me voy contigo.
Y Ruth entonces va allá y conoce a Boaz, y nosotros vemos que ellos tienen este hijo, Obed, que fue papá de Isaí, que fue papá de David, por medio del cual vino Cristo también. Y nosotros vemos en todo este Antiguo Testamento la fidelidad de Dios en preservar su promesa, incluso en medio del pecado. Dios sigue siendo fiel a su promesa. No importando si el hombre que Dios va a usar sigue fallando, Dios es el fiel aquí. Y Dios sigue llevando a cabo su promesa. Nosotros vemos todas estas historias, el pueblo de Israel, como luego fue tomado en el norte por Asiria y luego el sur por Babilonia. Y luego volvieron ellos, porque Dios sigue cumpliendo su promesa. Y pasaron estos años de silencio, como nosotros decimos, de Malaquías hasta Mateo. Y hay una canción que me gusta mucho que se llama Gloria en las alturas, de una pareja que se llama Jonathan y Sara Jerez, que usted quizá conoce muy probablemente. Y me encanta cómo que dice la canción. Y ella dice, siglos en oscuridad, esperando una señal, la promesa cuándo llegará. Y yo me preguntaba al principio, ¿qué es lo que quieren ellos decir con esto? Siglos en oscuridad, esos años de silencio, desde Malaquías hasta Mateo, que no hubo revelación, más revelación de parte de Dios. Fueron siglos en oscuridad, esperando una señal. Y la gente se haría la pregunta, la promesa del Salvador, ¿cuándo llegará? Y la canción sigue diciendo, en un campo de Belén se oye el llanto de un bebé y el silencio que una vez reinó, ese silencio aparente de Dios, ese silencio que una vez reinó, lo rompió Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios no se ha separado de su promesa, Él sigue siendo fiel. Entonces Dios rompe con ese silencio y termina el coro diciendo, aleluya, gloria en las alturas, paz aquí en la tierra, porque el Salvador nació. Pero todo esto es porque Dios nos creó y nosotros caímos en nuestros pecados. Pero a pesar de caer y Dios seguir siendo pacientemente fiel con nosotros, vemos en cuarto lugar cómo somos gloriosamente salvados. Este versículo que acabamos de leer, versículo 15, es el gran testimonio de Dios en decir, yo voy a cumplir mi promesa y el Salvador va a venir. Hay personas que dicen, y uno se sorprende, si no hubiese sido por Adán, nosotros estaríamos bien. Si no hubiese sido por Adán, si no hubiese sido por Eva. Y las personas a veces se quejan, quizá en su ignorancia, como si quisiera darle atrás a la historia redentora, como si quisieran volver las cosas una vez más. Y nosotros decimos, pero Dios mostró su gracia y su misericordia a pesar de su pecado, y Dios ha prometido mucho más grandes cosas también para nosotros, para todos aquellos que creen precisamente en Él. Hay una imagen o una ilustración que un hermano usa y él dice, en el día, ¿dónde se van las estrellas? Esas estrellas que a veces vemos en la noche, a veces no se puede, pero a veces se ve el cielo estrellado y esa es la cosa de la más hermosa que uno puede vivir, el ver el cielo lleno de estrellas. Y él preguntaba, ¿a dónde fueron las estrellas en el día? Un gigante espacial la tomó, la puso en una canasta y se la llevó. ¿A dónde se fueron las estrellas en el día? No, ellas están ahí. En el día siguen ahí. Y él dice, el problema es que hay demasiada luz y tú no la puedes ver. Y él aplicaba esto diciendo, mientras tú sigas que tu vida y tu corazón es lleno de luz y limpio, y todas las cosas van bien en tu vida, hasta que tú no te das cuenta de lo negro que está tu corazón, no vas a poder ver las estrellas de la gracia de Dios que están ahí, pero no puedes verlas hasta que veas el fondo negro de tu corazón. Sin esa caída, sin nosotros reconocer los pecadores que somos, lo negro que está nuestro corazón, lo manchado que estamos, entonces no vamos a ver las estrellas de la gracia de Dios, porque ese es nuestro pecado abundante que nosotros decimos, la gracia de Dios es mayor. Es en ese pecado nuestro que nosotros miramos al cielo y vemos que necesitamos a Cristo. Si no hubiésemos pecado, si no fuéramos tan malos como verdaderamente somos, no necesitáramos un Salvador, no necesitábamos una redención. Por eso vemos la caída como aquello por lo cual también el Evangelio brilla con tanta claridad. Porque es en el pecado del hombre y de la mujer, es en el pecado del ser humano donde brilla precisamente la gloria del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Somos nosotros gloriosamente salvados. Y una de las cosas más bellas del Evangelio
es que el Evangelio es el despliegue de los atributos de Dios. Veamos al principio cómo el hombre tenía que deleitarse en la gloria de Dios. Ese era el diseño, ese deleitar en la gloria de Dios. Pero también que reflejara los atributos de Dios y que extendiera esa misma gloria. Bueno, y déjeme decirle a mi hermano, y creo que ayer se mencionaba esto también. Todos esos atributos de Dios no hubiésemos podido verlo usted y yo sin el Evangelio. Piensen en los atributos de Dios. Hay tantos atributos que la Biblia nos menciona de Dios, su santidad, su justicia, pero hay otros atributos como su gracia, su misericordia, su perdón, que es por medio del Evangelio que Dios permite que se desplieguen esos atributos. Y no solamente que se desplieguen, sino que en la cruz de Cristo ellos se muestran con la mayor claridad y la mayor magnitud posible. ¿Cómo vemos más la santidad de Dios? En la cruz de Cristo, porque Dios es totalmente santo y es en la cruz donde Dios muestra su santidad, en que nuestro pecado merece la muerte del Hijo de Dios. ¿Cómo vemos nosotros el amor de Dios demostrado? En que Él dio su vida por nosotros, eso es lo que dice Primera de Juan. En esto conocemos del amor, que Él dio su vida por nosotros. Donde vemos más grandemente la misericordia de Dios en nuestra vida, en algo material, en un carro, en la familia. Ahí es que vemos la misericordia de Dios más grande. No, la misericordia más grande de Dios es que es nuestra miseria pasó por su corazón cuando Él dio su vida allí en la cruz del Calvario. Ahí es donde uno puede decir, Señor, tú eres misericordioso. Y las otras cosas son añadiduras, nuestra casa, donde vivimos o lo que trabajamos, son añadiduras. La misericordia grande de Dios se ha mostrado en la cruz del Calvario, y es allí donde nosotros vemos la gracia de Dios, en que Dios decidió por su gracia y su amor pensar en nosotros. Ahí es donde vemos la providencia de Dios, de que Dios ha conectado todas las cosas y toda la historia es el despliegue del Evangelio de Cristo Jesús. Piénselo y mírelo, toda la historia es apuntando hacia Cristo. Todos los reinos, todos los reyes, todos los imperios, todo es apuntando a Cristo Jesús. ¿Por qué Dios permitió que se levantara Roma? Cristo Jesús. ¿Por qué Dios permitió que se levantara Grecia en su momento? Cristo Jesús. Todo es para Cristo y todo es un despliegue de la gloria de Dios. Y eso es lo que vemos en la providencia, donde vemos más la omnipotencia de Dios, de que Dios todo lo puede. ¿Dónde es que más lo vemos? ¿En la creación? Si vimos gran poder de Dios en la creación, pero Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Pero con nosotros no fue así. Con tu pecado y mi pecado, Dios no dijo, sea el perdón y la redención, y ya fue así. No fue así con nuestra salvación. Dice Primera de Pedro que no fue oro ni plata, sino fue la sangre preciosa de su Hijo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Y ahí es que vemos la omnipotencia de Dios, que Dios, verdaderamente Dios, todas las cosas lo puede. Donde vemos más desplegada la eternidad de Dios, en que su misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad también. Donde vemos la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Dios nunca cambia. ¿Dónde que vemos eso más? En el Evangelio, de que nos dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y termina ese capítulo, Romanos 8, diciendo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es donde vemos más grandemente esa gran inmutabilidad de Dios, donde vemos la verdad de Dios más grande en el Evangelio, donde vemos la sabiduría de Dios en el Evangelio, donde vemos la paciencia de Dios. ¿En qué otro lugar de la palabra vamos a encontrar más paciencia que en la cruz de Cristo Jesús? Donde vemos la fidelidad de Dios en la cruz. Si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Él es qué? Él es. Pero en último lugar también Él es justo. Y mi querido hermano, si nosotros nos detenemos a pensar en lo que esto significa, eso va a ser una bendición tan grande para tu vida como cristiano, que tú te des cuenta que Dios es justo también. Pero que estas dos cosas, al parecer en la Biblia, parecen ser una contradicción. Dios es justo
todo pecador merece la paga del pecado, que es la muerte. Pero al mismo tiempo, nosotros vemos el amor de Dios. Piensa en la caída. El glorioso evangelio de Dios en la caída. Él merece la muerte, Adán. Merece la muerte, merece estar separado de Dios y ya ser echado en el infierno, porque ese es el pecado. Esa es la paga y es el castigo y la condenación por el pecado. Pero vemos como Dios promete salvación. Vemos como Dios dice, el que justifica al impío su abominación, pero vemos también que Él dice, yo justifico al impío. En pasajes como Éxodo vemos como dice, Dios, tú eres grande, clemente, glorioso, poderoso, que no tendrás por inocente al culpable, pero también dice Dios, tú eres un Dios misericordioso y clemente. Y esto parece una contradicción para nosotros, y durante todo el Antiguo Testamento, pensando en la creación, pensando en la caída, durante todo el Antiguo Testamento, parece una contradicción de que Dios dice, yo soy justo, pero por otro lado dice, yo soy amoroso y clemente. Hermanos, ¿dónde se resuelve esto? En la cruz de Cristo Jesús. En ese evangelio de Dios, en que Dios envió a su propio Hijo. Dios hecho hombre. Y nosotros pensamos en este pasaje, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios hecho un hombre y caminando sobre esta tierra, y ese hombre que es Dios también, tomó tu pecado y tomó mi pecado y lo puso en esa cruz, cargándolo y sufriendo también por lo que tú y yo merecemos. Y dice Romanos 3, el versículo 24, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo Jesús. Dios es justo porque el pecado tuvo su paga en la cruz de Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo Dios es amor, porque por medio de esa misma cruz Él te puede salvar a mí, a ti, a mí. Y estas dos cosas se unen de una manera perfecta solamente en el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el lado práctico de nosotros ver el glorioso Evangelio de Cristo Jesús? Predique el Evangelio sin evitar hablar del pecado y de la caída. Muchas personas dicen, no, porque si yo hablo del pecado no le va a gustar mucho, o quizá le va a caer pesado, o ponemos una excusa y otra y otra. Mi querido, ¿quién va a buscar salvación si no sabe que está perdido? Enséñale al pecador que está perdido en su pecado. Digámosles a la gente, enseñemos a la gente con gracia y con verdad que su pecado es terrible delante de Dios. De que están separados por siempre delante de Dios y que si mueren así, por siempre lo estarán también. Enseñémosle a la gente su pecado. Enseñémosle a la gente que ellos vean la paga tan grande que hay por su pecado, pero enseñémosles también que en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús hay perdón para ese mismo pecado. No detengamos esto. Pensemos en los grandes hombres de Dios que ellos dijeron, Señor, yo soy un pecador. Piensa en Job, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahora que mis ojos te ven, él dice precisamente, por tanto yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Piensa en Pedro, Señor, una gran obra, y él no dice, oh Señor, nosotros sabíamos que tú lo harías porque tú eres Dios poderoso. Y Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Pensemos en Isaías, él ve esta visión del trono de Dios, en que Dios está allí mostrando su santidad, mostrando su gloria, y en vez de decir, sí Señor, yo quiero ir allá, él se echa para atrás, podríamos decir, y dice, ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios, que habita en pueblo de labios inmundos, porque han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Que las personas vean que incluso los hombres más santos de la Biblia, los hombres más fieles de la Biblia, ellos son los primeros en decir, Señor, yo soy un gran pecador. Pero como decía alguien, yo soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. No contengas el pecado, habla del pecado al predicar el Evangelio. Pero en último lugar también, que nuestra vida, mis hermanos, sea una contemplación de la gloria de Dios. Un hombre llamado Joe Bonner escribió algo que yo quisiera leer para ustedes y terminar orando que ese sea el impulso de nuestra vida. Él decía, es al contemplar la gloria de Dios por fe que somos edificados espiritualmente y edificados en este mundo, porque es al contemplar su gloria, la vida y el poder de la fe se fortalecen cada vez más. Es por fe que creemos,
para amar a Cristo. Entonces, si deseamos una fe fuerte, si deseamos un amor poderoso que nos dé descanso, paz y satisfacción, debemos buscarlos al contemplar diligentemente la gloria de Cristo por la fe. Y él termina diciendo, en esta tarea deseo vivir y morir. En la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos, y cuanto más vea la gloria de Cristo, más se marchitarán ante mí las bellezas pintadas de este mundo, y seré cada día más crucificado a Cristo Jesús. Que ese sea el gozo de nuestra vida. De yo decir, Señor, es buscar tu gloria que yo deseo. Y mis hermanos, ¿dónde brilla más la gloria de Dios que en el Evangelio de Cristo Jesús? No hay nada más glorioso, nada más glorioso. Vive para buscar la gloria de Cristo. Deleítate en eso, pero también extiéndelo y sigue el Señor siendo glorificado en nuestras vidas. Iglesia, una vez más, feliz cumpleaños, pero nuestro deseo es que esa misma gloria de Cristo en el Evangelio, en la caída, en la creación y lo demás que vamos a estar viendo en estos días, sea nuestro deseo buscar esa misma gloria, única y solamente en Cristo Jesús. Padre, gracias una vez más. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el único merecedor de toda alabanza. Señor, y tu palabra nos enseña y nos dice tantas cosas, Señor, pero sobre todo nos muestra la gloria de Cristo. Y queremos, Señor, vivir en esta tarea. Queremos, Señor, vivir cada día viendo más, sabiendo más. Queremos, Señor, que nuestra vida sea moldeada por esto, Señor. Que nuestra vida vaya cambiando mientras más nos parecemos a Cristo por contemplar a Cristo Jesús. Señor, que la gloria del Evangelio sea el fin y también el motor, Señor, de esta iglesia. Que tú bendigas, Señor, esta congregación, cada hermano, cada vida, y que ellos sigan, Señor, proclamando el glorioso y hermoso Evangelio de Cristo Jesús. Y es para su gloria, y es en su nombre que oramos. Amén.